Muchas veces hemos hablado del tema de la esclavitud antigua, cuando una persona obligaba a otra a realizar una serie de trabajos forzosos. Actualmente nos encontramos en la época de la esclavitud moderna, algo que se ha incidido mucho, esa dependencia que nos generan los aparatos tecnológicos. Pero me sorprende bastante lo poco que se ha hablado de la esclavitud que supongan el que te impongan ideas. Hoy voy a hablar sobre la esclavitud del silencio, sobre la manipulación de la mente. Pero exactamente, ¿qué es esto de ser esclavo? La esclavitud es algo que ha estado desde los inicios de la cultura del hombre. En civilizaciones como Mesopotamia o Egipto ya podemos ver alguna serie de indicios de esta. Sobre todo me estoy refiriendo a la esclavitud antigua, es decir, a esa obligación a llevar a cabo acciones que normalmente eran las menos agradables para la sociedad. Actualmente ya nos encontramos en la época de la esclavitud moderna y la que yo llamo la esclavitud del silencio. Ser esclavo es aquella persona que no tiene ni libertad y que está bajo el dominio de otra persona. Pero yo creo que es algo mucho más simple. Un esclavo es aquella persona que no tiene libertad. Y existen dos tipos de libertades. La libertad externa, es decir, el que no te impidan realizar una acción que tú quieres llevar a cabo, y la libertad interna, pensar de una forma libre, una ausencia de coacción interna. Me voy a centrar en el aspecto en el que se nos quita esta libertad, la libertad interna, y por lo tanto estamos siendo esclavos. Para seguir es necesario definir un poco el concepto de conocer. ¿Qué es esto? ¿Qué es la acción de conocer? Conocer es ser consciente de algo, pero es mucho más simple y sobre todo cuando nos referimos a conocer a través de los sentidos, es muy fácil asemejarlo con un río. Y es que conocer es paso de la información de la realidad a nuestras mentes, del mismo modo que lo hacen los ríos, recogiendo todo el agua de las montañas, de la lluvia, de sus afluentes, y lo lleva al mar, río o lago en el que desemboca. Aquí es donde hacen su influencia los medios de comunicación. Estamos en la época de la globalización. Es un hecho. Esté pasando algo aquí, en Estados Unidos, en China o en el último pueblo perdido de la India, nos vamos a enterar. Tenemos a nuestra disposición el Internet, las noticias de la televisión o la radio, el periódico. Es decir, que vamos a estar continuamente recibiendo información. Estos son los encargados de la difusión de noticias. El problema surge cuando no únicamente difunden noticias, sino que lo que hacen es imponernos una serie de ideas o de valores. Esto se ve muy bien como, por ejemplo, la estética. Todo el mundo tiene, en parte, su ideal estético y de belleza influido por los medios de comunicación. Cuando pensamos en una persona ideal, en nuestro modelo, probablemente pensemos en una figura completamente estilizada y cuidada, y en parte esto está impuesto por los medios. Es decir, que ellos son los que se encargan de ese bombardeo de información masivo. Si lo pensáis, desde el principio del día ya estamos conectados a estos, mediante el Internet, ya sea viendo la televisión en el desayuno, en la radio en el coche o en cualquier momento, siempre estamos en estos. Y entonces se produce que no seamos conscientes de este bombardeo de información. Si lo pensamos, estamos completamente influidos por estos. El ideal de belleza aquí tenemos un ejemplo, y es que, mirad, simplemente viendo esto ya vemos la gran influencia que estos han tenido. Es decir, estamos viendo simplemente una pequeña pieza de todo ese mar, que es la influencia que nos hacen los medios de comunicación. ¿Y cómo actúan estos en este proceso de conocer? Pues en el río del conocimiento hacen su aporte informativo, información que, por cierto, ha sido seleccionada previamente. Es decir, nosotros no estamos decidiendo el qué vamos a ver, sino que lo deciden otras personas. Esa información recorre todo nuestro río, ya que no nos paramos a pensar. Y de este modo se instaura en nuestra mente, como ideas. Y es que, si nos damos cuenta, estamos completamente bombardeados con anuncios, por ejemplo, de coches o de móviles. Y esto nos va a llevar a cabo a realizar la compra de estos. Si te están completamente coaccionando y diciendo, compra esto, es muy importante para ti, tú lo vas a acabar llevando a cabo, cuando ni siquiera sabes por qué lo necesitabas. Una vez vista esta visible manipulación, ¿qué podemos hacer nosotros para evitar esto? ¿Qué podemos hacer para que no nos manipulen? Pues bien, tenemos nuestras, por así llamarlas, armas de defensa, que serían tanto la educación y la razón. Lo del proceso de conocer, no he dicho una parte, y es que también conocemos en base a nuestra razón o a nuestro pensamiento. Es decir, nosotros conocemos mediante la razón y mediante los sentidos. Y ahora pensemos en nuestro modelo de vida social. Si lo pensáis, estamos completamente agitados y todo el rato recibiendo información, lo que nos provoca que no pensemos. Es decir, la inmediatez exigida actualmente por la sociedad
nos lleva a dejar el pensamiento apartado a un lado, a dejar de pensar. ¿Cuándo fue la última vez que pensaron qué tal ha sido su día? Probablemente no sea muy normal el que hagamos este pensamiento de forma diaria. Y es por esto, por esta inmediatez. Es decir, que estamos únicamente conociendo a través del mundo de los sentidos. Y por lo tanto, estamos aprendiendo en base a los medios de comunicación. Pasemos ahora a a la educación. Y es que, según la UNESCO, educar es formar a seres libres y responsables. Y es una pena, porque nos encontramos en una crisis sistémica, en el que el pensamiento no está en un primer lugar, en el que no se quieren crear a seres libres y responsables. Y evidentemente temas como, por ejemplo, también la justicia, deberían ser completamente estancos y ajenos a cualquier tipo de ideología y de presiones por parte de diversos organismos. Esto es un tema que da mucho de qué hablar, por lo que simplemente vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a ver cómo actúan y qué producen el desarrollo de esta razón y de esta educación. Los medios no van a parar, van a hacer ese aporte informativo. Y como vemos, se queda ahí, no pasa. ¿Y por qué no pasa? Porque nosotros hemos desarrollado una actitud crítica. Hemos decidido por nosotros mismos que eso no nos va a influir. Si nos paramos a pensar y decimos, ¿y por qué quería yo ese coche? ¿Y por qué quería yo ese móvil? Si tengo el último o si tengo simplemente algo que me sigue funcionando. Pues llegarás a la conclusión de que no era necesario y que ni siquiera sabías por qué antes lo querías. Es decir, hemos llegado al desarrollo de nuestro propio criterio. Hemos llegado a decidir por nuestras propias decisiones, por nuestras propias ideas y no por las ideas que se nos estaban imponiendo por los medios de comunicación. Esto es muy importante, ya que de esta manera estamos evitando la manipulación. Y no únicamente eso, estamos evitando crear una sociedad tanto falta de valores como carente de diversidad. Y es que si no hacemos algo, morimos todos siendo copias. ¿Y ustedes qué? ¿Van a seguir siendo copias? Muchas gracias.